relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más y el día de hoy estoy junto a Mari López para platicar de un gran tema. Mari, ¿cómo estás? Muy bien, partner Edgar Pérez, mucho gusto. Muy bien, muy bien. La verdad es que después del programa que hicimos pasado de Michelle Roland, creo que este programa que vamos a hacer hoy era obligado. Sí, por Obligado, supuesto. ¿no? Da mucho, Por, sí, había mucho hilo. sí, da mucho de qué platicar, da mucho de qué hablar, analizar. Y así como una figura como lo fue Michelle Roland homogeneizó un estilo de vino. Hoy vamos a irnos a una figura que es el crítico del vino, que también pudieron o poner en la cima ciertas añadas, ciertos vinos y ciertas bodegas, o hacer que la gente se olvidara de ellas, ¿no? Entonces, Exactamente. sí es muy importante. ¿Cómo ves, Sí, partner? sí, podemos decir que este tipo de profesiones están mucho en el ojo del huracán por lo que Ujú, representa su figura y ujú. por lo que las consecuencias que pueden llegar a traer sus comentarios, sus opiniones, ¿no? Sí, 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 La sí. gente pudiera decir, pues, ¿qué onda? O sea, ¿quién le dio permiso a alguien de decirnos qué sabe bien y qué no? Porque aquí Sí. entra lo que, bueno, ya no está tanto en discusión este punto donde los vinos que me gustan y los vinos buenos y malos. O sea, hay una diferencia. Pues sigue gente, ¿eh? Mucha gente sigue diciendo, el mejor vino es el que te gusta. Y no, sorry, pero no. O sea, Sí, me van a funar, pero no, no, que te guste es una cosa, exacto, que eso sea es bueno es diferente. otra, ¿no? Yo creo. Y a ti te puede gustar el vino más chafa de la tienda, pero te gusta. En eso no discutimos. Y eso, Pero, y exacto, y está bien. O sea, mm, en tu gusto nadie te puede quitar ni mover. no, exacto. Y aparte, muchas veces se van bueno, es que estas personas encarecieron el vino. Y sí. También. Entonces, Sí. el acceso a ciertos vinos que ellos criticaron o analizaron, hablando sobre una crítica constructiva, pues, que ellos analizaron, criticaron, evaluaron y puntuaron, hizo que muchos vinos se salieran del acceso común, ¿no? Y me llama la atención que, bueno, hace unos días subí un reel acerca de la visita que hice de Opus One, que ya ves que platicamos el otro Sí. día, ¿no? Y la verdad, digo, ahora siendo el reel, pues me puse a analizar un poquito más qué es Opus One. Y mucha gente me contestaba, una gran bodega, sí, buenísima, wow. Y muchos, sí, ¿sabes qué? Pues era una gran bodega, pero los precios están por los cielos. No todo el mundo puede comprar ese vino, no todo el mundo tiene acceso a esa bodega, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué tanto estos críticos, porque sí, Opus One, Robert Parker fue uno de los que la catapultaron, ¿no? Tarde o temprano. Esa hay varias. Entonces, ¿qué tanto estos personajes hicieron esta gran diferencia entre la gente y su poder adquisitivo para poder probar de todo? Entonces, ahí viene también el qué tan bueno, qué tan malo pudo ser toda esta generación de críticos, ¿no? Exactamente. Y ahí te va, vamos a empezar con una confesión muy incómoda, ¿no? Va. Y aquí queremos que todo el mundo se ponga a imaginar. Hay Ujú. una cifra, un número, entre el 50 y el 100. Y ese número, dependiendo de quién lo escriba, puede hacer que una bodega familiar que lleva 3 generaciones trabajando su tierra de madrugada, de repente ya no encuentre comprador para su producción. O que al día siguiente de su publicación el teléfono no deje de sonar y los pedidos colapsen el sistema de la bodega. Bueno, ese número es una calificación de vino. Y la persona que lo escribe es un crítico. Ahora bien, ¿quién les da ese poder? Cuando decimos,
Cuando decidimos como industria, como consumidores, como cultura, que el paladar de una sola persona valía más que el de todos los demás, ¿no? O sea, ¿en qué momento sucede eso? Sí, está cañón. ¿Y qué tan objetiva puede ser también, en realidad, la experiencia de beber algo? Ujú, Que ujú, ahí es lo que ahorita platicábamos desde un principio. O sea, realmente, sí, sí hay cosas objetivas. El hecho de catar un vino, lo vimos en ese programa de la cata, claro que es un ujú. tema técnico, claro que es un tema objetivo, pero al Sí. momento de involucrar sentidos también, pues se vuelve en parte poco objetivo o no hay una objetividad al 100%. Como esa Sí, teoría que dicen de todos vemos el verde, pero ¿cómo saber que es el mismo verde que qué estamos viendo? tonalidad de verde, Exacto, no ¿no? Verde sabemos. menta, verde pasto, verde jade, verde esmeralda, o Está sea, raro, ¿no? verde bandera, o sea, bueno, verde bandera mexicana, o sea, verde olivo, verde, este, lago sucio, o sea, es que sí, hay mucho, ¿no? Entonces, pero aquí yo creo que sí hubo un momento, partner, en que, a ver, ¿por qué los críticos empiezan a ser tan famosos? De Ajá. entrada, no teníamos la información que tenemos ahorita, no tenemos las redes, no teníamos en los años 70, que es cuando empieza realmente esta nueva figura del crítico, no teníamos redes, no teníamos pues gran información, teníamos la televisión, el radio, pero pues no llegaba la información a todo el mundo como ahora. Entonces, no teníamos el acceso a los vinos que tenemos ahora y sobre todo la educación que se está dando. O sea, ahorita ya tú te metes a Instagram y pues ves a mucha gente hablando de regiones, de vinos, de calidades, etcétera, ¿no? Antes no. Entonces, pues era lo que te decían tus papás o lo que veías en la mesa de tu familia. Entonces, llegan estas personas que empiezan a evaluar y a tener una voz pública, porque aparte empiezan a tener confrontaciones entre ellos, entonces se empieza a hacer ruido. Entonces la gente empieza a decir, wow, estos cuates son los que saben, entonces Ujú. hay que hacerles caso. Y se hace todo un mega fenómeno, ¿no? O sea, la ignorancia hizo que la gente siguiera a estos tipos de personas para aprender y para pues, saber comprar tarde o temprano. Que aquí está el mito, y este es un tema que se pone en la mesa para que, obviamente, quien nos escucha nos dé su opinión, ¿no? Que yo creo que es la más valiosa. Porque aquí está el mito que tal vez no es que se busque romper aquí, pero sí poner sobre la mesa, y es si existe realmente la crítica de vino objetiva. Entender ese concepto, lejos de quitarle el valor a los críticos, pues más bien que nos Ujú. ayuda a usarlos de manera mucho más inteligente. Porque entendamos que los críticos de vino son ante todo unos seres humanos, ¿no? Con paladares entrenados, eso sí, esperemos, Sí. con contextos culturales específicos, con preferencias estéticas particulares. Ujú, Eso ujú. sí, con una cantidad descomunal de poder sobre una industria que mueve millones de dólares al año. No, bueno, mucha lana. Entonces, Ujú, eso es lo que ahorita vamos a tener que desmenuzar y hoy creo que vamos a conocer o a dar a conocer grandes nombres, los que ujú. cambiaron el vino para siempre, los que Sí. generaron escándalos, algunos que fueron acusados de corrupción, los que, digo, simplemente amaron el vino con muchísima intensidad. Vamos a hablar de muchos. Robert Ujú. Parker, ya lo comentaste, Jancy Robinson, James Suckling, Tim Hugh Atkin. Johnson, Tim Atkin, varios Sí, más, sí. ¿no? Entonces, Sí. pues vamos a abrir la mente y vamos a platicar sobre los críticos de vino. Es que también, ¿sabes qué? Fue en un momento y estaba yo aventándome la serie esta de, igual no tiene nada que ver, pero sí como los medios influyen. Me aventé la serie de John F. Kennedy Jr., Ajá. de cómo este cuate hace su revista. Ahorita lo aterrizo a los críticos. Cómo Ujú. este cuate, John F. Kennedy Jr., hizo su revista que se llamó George.
¿no? Que era una revista, a ver, política y era una revista financiera que no tenía nada que ver y hacía unas portadas súper disruptivas con actores y modelos súper famosos del momento y los disfrazaba, ¿no? Entonces, algo a lo que voy es que estas personas, estos críticos, empezaron a sacar revistas. Y fue lo que también hizo el mega boom, porque era la época en la que estaba Vogue, en la que estaban todas estas revistas de moda. Y entonces ellos empiezan a sacar revistas hablando de vino. Entonces, ahí la verdad es que fueron personas muy inteligentes, o sea, como lo Ujú. hizo Robert Parker con The Wine Advocate, ¿no? O todas estas. Entonces, empezaron a generar artículos en los que ellos, pues, eran los que decían y los que, pues, era la máxima opinión porque fueron los primeros en hacerlo. Entonces, el que pega primero definitivamente pega duro, ¿no? Entonces, aprovechan toda esa situación en que el medio de comunicación mucho más accesible a toda la gente eran las revistas, no eran las que iban de mano en mano. Entonces empiezan a ser súper famosos. Y ahí empieza, por ejemplo, aparece el primer crítico, antes de Robert Parker, aparece un estadounidense, era un crítico estadounidense de vinos y gastronomía, que se considera uno de los pioneros de la crítica moderna del vino y hace una guía que era Guide to Wines en los 70s, que es Robert Finnegan, y él hace su Robert Finnegan's Private. Y ahí empieza a analizar y criticar ciertos vinos. Y entonces, desde ahí, esta guía la saca como tipo un magazine, una revista, y empieza a darse a conocer. Y después viene Robert Parker. Así es. Y para entender un poquito por qué surgen estos críticos de vino, hay que entender el problema original, ¿no? Ujú, Era uno, pues demasiado vino y demasiada confusión. ujú, Imaginemos el mercado de vino en los años 50 y 60 en este siglo XX. Centenares de regiones, miles de productores, etiquetas en idiomas que el consumidor promedio pues ni siquiera podía leer, ninguna guía de confianza, la única referencia disponible pues era la recomendación del sommelier del restaurante, que podía estar perfectamente vendiendo lo que más le convenía económicamente, y bueno, el consumidor estaba en términos simples pues completamente perdido. Y ujú, ahí es donde la figura del crítico independiente cobra sentido histórico. Porque alguien que no vende vino, que no tiene bodega, que no recibe comisión por sus recomendaciones, que simplemente prueba, analiza y comunica con ujú. honestidad, digo, en teoría al menos, Así empezaron, al menos, ¿no? así Así empezaron. O sea, empezaron. es Ajá. como la base, ¿no? Ujú, Y sí, las primeras publicaciones especializadas empezaron a surgir en el mundo anglosajón. Primero ujú, Gran Bretaña y sí, Estados Unidos después, porque eran ujú. los mercados de consumo más grandes del mundo para el vino de calidad. Y Claro, claro. paradójicamente eran los menos conectados culturalmente con su producción. O sea, los Ujú. franceses no necesitaban que alguien les explicara el Borgoña o el Burdeos. Los No, no, para americanos y nada. los ingleses sí. Ujú, Entonces ellos sí, eran los sí. que más consumían, pero no estaban directamente ligados a estos países productores. Entonces Ajá. sí, la oportunidad se dio para que un crítico entrara en medio y te dijera cuál era el bueno, ¿no? Ujú, sí, claro. Y sí, Claro, pues era un empieza con nicho este que tú vacío. dijiste. Era un nicho vacío completamente. Entonces, pues claro, hay que aprovecharlo, ¿no? Y ellos entran, bueno, con todo. Y sí, bueno, después de Robert Finnegan, como bueno, sí, sí había mucho anglosajón, sí había mucho inglés, pero aún así, los que más empiezan a sonar son estos estadounidenses. Exacto. Porque el mercado estadounidense, como bien dices, o sea, económicamente tenía con qué, ¿no? Comprar. Hasta la fecha. Bueno, tarde o temprano los vinos de California siguen siendo vinos ya, sobre todo Napa Valley, Sonoma y esto, pues son vinos que se han encarecido mucho, ¿no? Pero sí se hacen todos estos y nace después esta gran figura que es Robert Parker, porque curiosamente tiene un altercado muy fuerte con Robert Finnegan. A ver, Robert Parker se hace muy conocido y muy famoso porque empieza a analizar una famosa añada de Burdeos de 1982, la cual la mayoría de los que se consideraban
críticos, pero sin ser esta gran figura, ¿no? Críticos de vino, analistas, porque tarde o temprano, a ver, desde hace muchos años se analiza y se critica el vino, es más, desde el Medoc en 1855, ¿no? Ahí fue la primera crítica ya así definida para analizar y catalogar vinos. Ujú. Pero Robert Parker empieza mucho más insistente y él dice, la añada de 1982 de Burdeos es buenísima. Y los otros decían que no, que había sido muy mala, que los vinos muy malos, que la uva, que mal clima, bla, bla, bla. Y Robert Finnegan era uno de los que decían que eran los peores vinos de Burdeos, casi, casi. Y Robert Parker la defiende a capa y espada. Y resulta, después, el tiempo le dio la razón. Eran vinazos, porque algo que tenía Robert Parker era como visión a futuro. Sí. Cosa que mucha gente dice, a ver, yo estoy calificando el vino como está ahorita. Y Robert Parker lo que hacía era que decía, no, espérense. Este vino, denle unos 10 años más y va a ser lo mejor del mundo. Y así empezó Robert Parker, con esta añada de 1982 en Burdeos y se convierte en una máquina de hacer dinero, bueno, fenómeno realmente, ¿no? Completamente. Y para entender esta figura, necesitamos saber quién es. Bueno, Ujú, la gran revolución que significa sí. Robert Parker, su fecha exacta que marca este antes y después en la crítica de vino moderna es 1978. Ese año, un abogado de Baltimore, en Maryland, sin formación enológica formal, sin título de sommelier, sin ninguna credencial del mundo del vino, publicó el primer número de un boletín fotocopiado que envió por correo a 600 suscriptores. No más. Ya la comentaste tú, se llama The Wine Advocate Ujú, y pues el autor era Robert M. Parker Jr. ujú, Lo que Parker hizo, que nadie había hecho antes, fue pues aparentemente simple. Calificar el vino con una escala numérica del 50 al 100, al igual que el sistema de calificaciones del bachillerato americano. ujú, Era intuitivo, universal, inmediatamente comprensible. No tenía estos floreos literarios, no tenía metáforas así inaccesibles, ¿no? Y, ujú, sí, y también pues no tenía el elitismo codescendiente que caracterizaba a la crítica europea de aquella época. Parker realmente decía lo que pensaba con una claridad muy brutal, ¿no? O sea, sí, él sí, no sí. aceptaba publicidad en su boletín, lo que pues hacía radicalmente independiente su publicación en un mercado lleno de conflictos de interés. Entonces, ¿qué pasa? Ujú, Que estos como factores dan como resultado pues una mega explosión. ujú. Tanto que pues, para los años 90, The Wine Advocate tenía más de 40,000 suscriptores de pago en todo el Fíjate, mundo empezó con 600. y llegó a 40,000. Sus Ujú, calificaciones movían todos los mercados. Pues, una puntuación de 95 puntos o más podría multiplicar el precio de una botella de la noche a la mañana. O sea, los no, productores de no, Burdeos, la región más orgullosa y más aristocrática del mundo del vino, sí, sí. empezaban a modificar sus estilos para adaptarse a sus preferencias. Eso nunca había ocurrido, al menos con Ujú. anterioridad. Pues parece que nunca volvería a ocurrir de la misma manera. No, no, y aparte, digo, tú comentaste que era un sistema de 50 puntos, pero realmente se convierte en un sistema de 100 puntos No, al no, final. entre 50 y 100 Ajá, puntos. sí, ajá, perdón, de 50 a 100. Y sí, definitivamente es lo que se crea, lo que le llaman después la parkerización, ¿no? Que fue Exactamente. una gran revolución, como bien lo dijiste tú, y es muy básico, ¿no? O sea, por ejemplo, si un vino está puntuado, porque hasta la fecha la mayoría de los concursos se siguen basando en este sistema, ¿no? Por ejemplo, de 95 a 100 son vinos excepcionales, calidad extraordinaria y gran potencial de envejecimiento. 90 a 94, vinos muy buenos, bien elaborados, características notables. 85 a 89, vinos buenos, cualidades positivas. 80 a 84, vinos aceptables, aunque con algunas deficiencias. 75 a 79, vinos mediocres que no se recomendarían. O sea, ahí ya empezamos a, híjole, te dieron esa puntuación, ya valiste.
y 50 a 74 vinos defectuosos, inadecuados. Entonces, imagínate, tú eres esa bodeguita que tú estás describiendo, que está subsistiendo, tiene muy poca inversión, están apenas empezando y bolas, este cuate te da 75 puntos, ya nadie te va a comprar. Ay, sí. O sea, ya no tienes futuro, ¿no? O sea, qué fuerte. Sí. Ahorita, por ejemplo, tantos concursos de vino y demás, son tantos y aparte en unos te dan 80 y en otros te dan 90 y en otros te dan 100 y en otros con el mismo vino, que llegó a pasar, ¿eh? Llegó a pasar con estos críticos, pero en ese tiempo, híjole, esta calificación de Parker era ley. Es que fíjate cómo la parkerización y quien escuchó el de Michel Roland va, ahí lo platicamos también. El tema de la parkerización, que entra al vocabulario enológico para describir este fenómeno muy concreto, que es Ujú, pues, la tendencia global de los productores a elaborar vinos con el perfil que Parker favorecía, ¿no? ujú, A dar puntuaciones altas, cual lo mencionamos en el programa anterior ujú. que fruta muy madura, casi confitada, taninos suaves, mucho contenido alcohólico, mucha concentración y cuerpo, madera muy, muy evidente o especias así dulces, vainillas. Sí, Y el claro. problema no era que Parker Muy napa, tuviera, exacto, no es que muy tuviera malas napa. preferencias. Realmente el problema fue que sus preferencias se convirtieron en un estándar de excelencia global. Y eso hizo Ujú, que todo el mundo se formara en esta fila. sí, Y lo quiero contrastar a lo que estamos viendo en la tendencia actual en la preferencia de vinos. Si te fijas ahorita, la tendencia es vinos diferentes, muy frutales, expresivos, sí, muy sí, terroires distintos a los tradicionales. O sea, el mercado regresa a una, o sea, como que todo se estandarizó y ahorita se sí, volvió a sí. soltar. Pero fíjate cuántos años pasaron, fue desde el Sí. 78, partner. O sea, son 50 años, o sea, es muchísimo, pero, realmente no fue hasta ahorita, porque Robert Parker tuvo sus antagonistas. Por supuesto. Y una de las más importantes antagonistas de Robert Parker fue una mujer. No, no se crean, está bien. O sea, sí fue una mujer, sí se crean, Sí. pero no él. Y fue Jancis Robinson, que es Exactamente. hasta la fecha, híjole, yo la admiro impresionante, la hemos platicado cuando hablamos de las mujeres en el vino, eh, Master Wine, cruzó muchísimas fronteras de conciencia, pues, y de hombres contra mujeres, o sea, dejó en claro, o ha dejado en claro la capacidad, ¿no? Como mujer, ¿no? Sobre todo, que no hay por qué pelear, o sea, tenemos las mismas capacidades, pero reconózcanlas, ¿no? Y entonces ella viene a contradecir a Parker, porque como bien dices, Parker estaba con estos vinos muy intensos, la fruta madura, frutos muy, ya, hasta mermeladas, muchísima barrica, vainillas, etcétera, extracción. Y llega Jancis y dice, no, oigan, no, a ver, espérense. Está bien, esos vinos están muy buenos, pero no son los únicos. O sea, no estoy diciendo que esos no sean buenos, pero a ver, hay muchos paladares, hay muchos estilos de vino y no podemos solo catalogar estos como los buenos. Y entonces ella empieza con otro tipo de calificación y hace una escala que es de 0 a 20, nada Ujú. más. Entonces, rompe todo el esquema de Robert Parker y aparte ella empieza a resaltar la elegancia de los vinos, la sutileza, la acidez, por ejemplo, y sobre todo el terroir. O Exactamente. sea, ya ahí hace la diferencia, porque Robert Parker, pues podía saber el vino igual fuera de donde fuera. No importaba si era de Burdeos o de Napa o de donde quieras, o de Francia. Pero acá decía, no, a ver, hay que analizar si viene de la Borgoña como es, si viene de Australia como es, etcétera, ¿no? Entonces, ella hace esta escala y está súper interesante porque ya nos vamos a ella que sí es inglesa, lo que decías, de los Exactamente. anglosajones. Entonces, desde ahí ya es un point of view muy diferente, ¿no? Del inglés y del estadounidense y crea su escala
y hace un libro que se llamó The Oxford Companion to Wine y su sitio web que fue jancisrobinson.com, que sigue siendo. Y bueno, tiene sus páginas en todos lados. Entonces sí ha creado estos recursos que se hacen accesibles ya a toda la gente, cosa que Robert Parker en su momento no era tan accesible. Entonces Exactamente. rompe con lo que venía. Sí, de hecho, 1984 se convirtió en la primera persona fuera del comercio del vino en pasar los exámenes del Master of Wine, que es esta credencial, Cañona. la más difícil del mundo enológico, ¿no? En Sí. 2003, la reina Isabel II le otorgó la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones al mundo del vino. Ujú. Y sí, tanto con su página como con el libro, que es, hijo, el libro es considerada la Biblia académica del vino, ¿no? Casi, casi. Sí, Pues sí sí la es un honor. posicionaron como la crítica más respetada institucionalmente en el mundo, ¿no? Y, Ujú. y aquí lo padre está en la diferencia filosófica fundamental entre estos dos gigantes. Parker, su pregunta era, ¿cuánto placer me da este vino, ¿no? Ahora mismo. Y Ujú. Robinson, pues, su pregunta era, ¿qué nos dice este vino sobre el lugar y el momento de donde nació? Claro. Entonces, son dos preguntas igualmente válidas, ¿no? Son Ujú. dos respuestas completamente distintas. Son dos visiones del mundo que, pues, han estado en tensión productiva durante, pues, ¿qué? Casi medio siglo, ¿no? Sí, oye, pues es que son 50 años. Bueno, Jansis 40, pon tú, ¿no? Eh, Pero sí dices, oye, está cañón. Y siguen vigentes, por que es lo más supuesto. grueso, ¿no? Entonces ahí es cuando ya entiendes la credibilidad de estas personas. Lo hemos visto en diferentes documentales. Oye, en aquel de los vinos que China hizo tan grandes, pues Jancis fue una de las 4 personas que invitan ese gran Sí, documental, ¿no? A hablar sobre esto. Entonces, sí creo que pónganle atención a lo que diga esta señora porque es válido, completamente real. Oye, y después también viene una persona muy importante que es estadounidense, que es James Loeb o Laube, Loeb, ajá. que también fue una de las voces más influyentes porque estuvo 4 décadas como contribuidor o contribuyente, le llaman, o escritor de Wine Spectator. Ajá. Algo tan simple como Wine Spectator, que acabo de ver, lo pasé hacia al ladito de las oficinas de Wine Spectator. Este es una casita chiquita, bueno, al menos ahí se veía, supongo que deben tener un consorcio enorme en otro lado, pero ahí en Napa Valley es una casita así chiquita. Y él empieza a ser también quien hace que la gente voltee a ver muchísimo los vinos de California y catapulta vinos como lo fue Screaming Eagle, como lo es Harlan Estate, y nacen estos famosos vinos de culto o cult Ujú. wines, que son Screaming Eagle, Harlan Estate, Bond, bueno, obviamente Opus One, y todos estos grandes vinos de California, que no son nada baratos, by the way, No, y se hacen estos vinos de culto, ¿no? Que es todo un misticismo alrededor de ellos. Se hacen las listas de espera, se suben los precios muchísimo. Entonces ahí es cuando lo que decíamos, lo hiciste grande, pero lo hiciste inaccesible. inaccesible. Ujú. Entonces, sí o no, nos gusta o no nos gusta. Lo Pues queremos o no sí. lo queremos, Fíjate, ¿no? otro crítico es Hugh Johnson. Él, su publicación es World Atlas of Wine, que es coautor Ujú. junto con esta Jancy Robinson. Jancis, es eh, buenísimo ese libro. y aparte tiene el Pocket Wine Book. Ujú. Su especialidad era la historia del vino, la cartografía vinícola, muy metido ahí en Burdeos y Borgoña. Él tiene un estilo muy literario, cálido, muy narrativo. Él escribía vinos como, así como si escribiera como sobre personas. Ok, Y, ok. por ejemplo, su legado, Eso me gusta. Ajá. pues sí, su World Atlas of Wine, que fue publicado por primera vez en el 71, y es el libro de referencia geográfica del vino más vendido en la historia. Mm, Y pues, es un libro que ha formado a millones de aficionados en todo el mundo. muy bueno, es muy bueno. Ujú. Hugh Johnson. Hugh Johnson. Él fíjate que lo ubicaba por el libro del Atlas, pero hasta ahí.
No, no, no tanto. Y luego fíjate, hay otro que es Antonio Galoni, que aunque es americano o estadounidense por sus papás, Ajá. pero fíjate, nació en Caracas, Venezuela. Ah, mira. Y él hace un libro que se llama Vinos, y ahí empieza a hacer también sus críticas de vino, pero menos dogmáticos, como más accesibles también, más tipo plática, mucho análisis, pero como con lenguaje más coloquial, ¿no? Entonces, y habla en español también, esa es Él otra. era como Habla hispana. el heredero de Parker, ¿no? Dicen que sí rompe, rompe un poquito con lo que venía haciendo Parker. Más que heredero, fue así como de, ¡fum! Ya llegué. Sorry, hace un ladito, ¿no? Entonces, rompe un poquito con Parker en su narrativa, en su forma de expresar y también, sobre todo, en habla hispana. Eso fue muy importante, ya que nace, te digo, acá en Sudamérica, pero también se hace muy importante con este libro que se llama Vinos, que hace toda una guía de la cata del vino en este libro, de los colores, de los sabores, de los aromas y cómo empezar a aprender a analizar realmente el vino como un crítico. Más allá de solo te digo puntuación. No, a ver, te estoy enseñando cómo hacerlo. Y eso también está muy interesante, ¿no? Por eso Mm. dicen que rompe un poquito con Parker. Fíjate, otro es Tim Atkin. Uf, sí, muy Eh, bueno. pues pueden checar en timatkin.com. Tiene colaboraciones con Decanter, especializado mucho en España, Chile, Sudáfrica, en el Oporto. Tiene un estilo como muy, él es muy crítico, muy honesto, es políticamente incómodo, incluso, pues como que no tiene miedo de señalar problemas estructurales en las denominaciones de origen. Ujú. Y, por ejemplo, sus reportes especiales sobre regiones concretas, que particularmente Rioja y Chile, pues son considerados de los más exhaustivos y muy valientes, ¿no? Dentro de la industria. Ajá. Ha chocado públicamente con denominaciones, incluso con organismos reguladores que no les gustaron para nada sus evaluaciones. Entonces sí es como un rebeldón ahí de un Sí, crítico incómodo. sí, la verdad es que sí es alguien que también él defiende mucho la sostenibilidad Ujú. y todo lo que decías de el viñedo, crear vinos mucho más amigables, mucho más como hacia el medio ambiente, mucho hacia el medio ambiente, y él obviamente defiende mucho este tipo de vinos que se preocupan por su viñedo y por la tierra, ¿no? Entonces, eso también hizo que rompiera un poquito el estigma de lo que venían haciendo antes, que eso no lo veían, ¿no? Entonces, Jancis Robinson sí, lo empieza a checar, pero este cuate se va más también a la diversidad y todo, ¿no? Entonces, sí rompe con ciertos paradigmas. Y otro que también es americano, nace en Estados Unidos y es buenísimo, es James Suckling. Exacto. James Suckling también es un gran crítico de vino, muy, digo, oye sus videos, ves sus videos, oye sus pláticas y es como muy a gusto, como muy amigable, como Es hasta muy la mediático. sonrisa, ¿no? Es muy mediático, muy, muy mediático, hace muchísimos reels, muchísimos videos. Y bueno, él lo que hace es que es de Estados Unidos, pero empieza su carrera en Europa. Empieza a aprender de vino en Europa y después empieza a ser también escritor de Wine Spectator. Se especializa en Italia, fíjate, en los años 80, 90, que esto es muy, muy importante porque es justo cuando vienen estos grandes vinos italianos de la Toscana. Y él es uno de los que dice, estos son súper vinos. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? Entonces, él empieza a analizar todos esos super Tuscany wines y como lo es el Sassicaia, el Ornelaya, el Teñanello, todos estos vinos que son muy buenos y empieza a escribir y a criticar estos vinos o bueno, a analizar estos vinos y los catapulta. Después también se va a los vinos de Burdeos, pero empieza a analizar sobre un mercado que la gente no había analizado tanto y se va a Asia. Ujú. Entonces, eso hace que, o sea, explote, porque empieza a analizar Hong Kong, China, etcétera, ¿no? De hecho, creo que él también sale, ¿no? En el documental este que Sí. vimos del vino en China. Y obviamente
va a un mercado que la demás gente no había analizado. Y rompe también con otros esquemas. Porque, a ver, eran los vinos de Burdeos, eran los vinos de Francia, ¿no? Eran, wow, Borgoña, nos vamos a Italia, ok, España. Pero ¿quién había visto los vinos chinos? O los vinos que se estaba haciendo en Asia, ¿no? Entonces, este cuate dice, espérense, hay un gran mercado, más que los vinos chinos, el consumidor, perdón, se va más hacia el consumidor chino, entonces, Sí. o asiático, pues. Fíjate, a mí me encanta Entonces, mucho él rompe. Ujú, porque fue uno de los primeros críticos en entender que el siglo XXI necesitaba crítica de vino en formato visual. ¿No? De hecho, se especializó en videos de cata que combinaban como sí el rigor técnico de una, pero con una estética aspiracional, ¿no? Vinos en locaciones ujú. espectaculares, tenía como una presentaciones cinematográficas Sí. y tenía acceso privilegiado pues a productores icónicos, ¿no? Ujú. Pues, está increíble y sus No, está videos y todo el show. padrísimo. También es conocido por algo que genera debate, un debate Ujú, permanente, ¿no? Es su correcto. generosidad con las puntuaciones altas. Los Sí. críticos, por ejemplo, más conservadores, lo acusan de inflar sistemáticamente sus calificaciones, lo que, pues naturalmente, hace que los productores amen trabajar con él, evidentemente. Ujú, Y bueno, sus defensores argumentan que sus puntuaciones reflejan simplemente el estado actual del vino mundial, ¿no? Que en promedio es ujú. mejor que nunca. ¿Quién tendrá la razón? Correcto. Pues yo creo que los dos, no sé. Oh, hijo mano, es que a ver, yo creo que, a ver, ahí sí viene lo subjetivo del asunto. Ajá. O sea, ¿qué quieres? ¿Acabar con un mercado o enaltecer al mercado o favorecer al mercado? O sea, hay muchas razones por las cuales decir, oye, a ver, sí vamos a analizar, pero tampoco te voy a crucificar, ¿no? O sea, porque la gente está cambiando, el consumidor está cambiando, el paladar se está educando. O sea, Robert Parker llega en un momento que el paladar de la gente no estaba tan educado tampoco. Todo lo que dijera Robert Parker era ley. James Suckling llega en un momento en que la gente ya estaba aprendiendo del vino, ya estaba analizando vino. Entonces, a ver, vamos a abrirnos un poquito para que pruebes más cosas, no nomás lo que venías probando. Entonces, si me pongo tan rudo, digo, eso lo pienso yo, pues no vas a probarlo, Ajá. quizá, o lo voy a encarecer, o no sé. Creo que él se vio un poquito más abierto al diálogo, digámoslo de una forma. No sé, como, a ver, vámonos calmaos, ¿no? Vamos a analizar qué está pasando y a bajarle dos, tres rayitas a esto y hacerlo amigable. El hecho o mi recomendación sería no quedarnos tal vez con un solo crítico. No. Y entre más variedad o diversidad le demos a nuestra perspectiva, va a ser más rica y vamos a tal vez encontrar ese equilibrio, ¿no? Ujú. Ni ser rigurosos, ni acabar a las bodegas, pero tampoco pues, ser la persona Tan que le laxos, gusta todo, ¿no? Porque, tan laxos, ajá. exacto. Fíjate que también hay una editorial italiana que se llama Gambero Rosso, que se Ujú, llama Gamba Roja. Este editorial es, bueno, líder en el sector gastronómico y se funda en el 86, mira, también por los mismos años. Y ellos lo que tienen es que empieza a analizar diferentes empresas importantes y de mucha calidad en el sector. Y ellos lo que tienen son los tre bicchieri, ¿no? Los tre bicchieri, que son las tres copas. Entonces, ellos simplemente son como Michelin, tres estrellas, dos estrellas, una estrella. Ellos son tres copas, dos copas, una copa. Entonces, si por algo ven que Gambero Rosso si una botella tiene esta calificación de Gambero Rosso y salen tres copas, pues ya lo hicieron, ¿no? Esa es una editorial italiana que analiza vinos de todo el mundo, pero que sí lo está haciendo de esta forma. También está Guía Peñín, si nos vamos a España, ujú. que ya estuvimos en Ya el estuvimos evento, ahí. partner, de Guía Peñín y analiza vinos de todo el mundo. De hecho, ha hecho como secciones, ¿no? La sección de México, la sección de Estados Unidos, la sección obviamente de España y luego tiene una como que muy internacional. Y también ya hay una crítica de vinos naturales. Se está yendo se llama Alice Fading
y está analizando todo lo que es el vino natural, porque pues como que los críticos no se iban tanto a estos vinos como un segmento, y ella sí es ferviente defensora de estos vinos. No soy fan de estos vinos, pero bueno, ella es ferviente defensora y es la tendencia opuesta a Robert Parker, definitivamente. De hecho, tiene un libro que se llama La batalla por el vino y el amor o Cómo salvé al mundo de la parkerización. Wow. Está loco, ¿no? Y bueno, pues hay que verla, ¿no? No juzguemos, hay que verla, hay que entender los vinos naturales. Hay un mercado muy grande para el vino natural. Vamos viendo. Ojalá y el vino natural no siga encasillándose en vino que con eso se justifica si no está bien hecho, pero este, a veces sí pasa. Fíjate, Depende de dónde. te platico un dato curioso sobre el Sí. efecto Parker, ¿no? Ujú, Porque hay una forma de cuantificarlo. Digo, no lo cuantifico yo ujú. para que nos vayan a tirar en redes. Un estudio académico de la Universidad de Princeton, específicamente el economista Orley Ashenfelter, Ujú. calculó que una diferencia de un punto en la escala Parker podía traducirse en hasta un 7% de diferencia en el precio de mercado de Uf, un vino. Por ejemplo, uf. un vino que pasaba de 89 a 90 puntos no simplemente mejoraba su nota, sino que Ujú, cambiaba su categoría comercial por completo. Ese es el ujú. poder económico concreto de un número escrito por una persona. Lo que dijimos al Uf, principio, aquí se cuantifica. qué impresionante. Sacos. Oye, a ver, una pregunta, partner. Chale. ¿Tú cómo ves la diferencia de estos críticos de vino que tienen preparación, educación, estudio, etcétera? Porque obviamente llevan años estudiando y probando vino contra las plataformas como un Vivino, como un Cellar Tracker, en la que somos todos gente de a pie, que dijéramos, los que calificamos los vinos. ¿Y cuánta gente se va solo con esa calificación de un Vivino para comprar un vino? Wow. Creo que ambos tienen su peso y ambos tienen su valor, ¿no? Desde Ajá. la perspectiva en la que miremos, porque plataformas como Vivino o todas estas, si le preguntas a un productor de vino, obviamente es fundamental la información como Vivino, porque es un grueso de la población. Como productor te va a decir, a mí me vale gorro que sepan o no de vino, si les encanta mi vino o si eso me posiciona como un gran Ujú. vino para comprar, me sirve, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Que eso no te hace justicia o no te va a posicionar tal vez en concursos importantes de vino. Ujú. ¿Por qué? Sí. Pues, oye, pero es que ve cuántas estrellitas me han puesto en Vivino. Pues sí, pero en este concurso no sirve de nada tener mucha gente que le guste tu vino, Eso. ¿no? Lo que decíamos, de no lo que te gusta es lo mejor. Exactamente, está el otro lado. Acá lo que vale es la calidad objetiva, o al menos que se busque de estas personas que tienen un peso en su opinión por la Ujú. preparación, por la experiencia, por lo educado de su paladar, pues eso es lo que te da también este lado. Sí, Son equilibrios, o sea, a fin de cuentas, no puedes dejar de lado la perspectiva del público, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y aparte, a ver, no todos los vinos son analizados por estos críticos. Exactamente. Y en Vivino, sí, o Cellar Tracker o estas, pues sí están la mayoría, no todos, pero muchos vinos. La cosa es que luego son bien subjetivas esas calificaciones, mano, porque luego te ponen descripción, un vino de la Borgoña. Descripción, uva, primitivo. Y tú dices, a ver, ¿cómo? ¿No? O sea, es que eso es lo delicado Sí. con estas No plataformas, hay que no, estructura. no hay estructura y no hay, yo no sé si alguien la supervisa realmente, porque pues te pones a ver y luego son descripciones súper genéricas en 80 vinos iguales.
Entonces, y luego a mí me mandan amigos, oye, este debe ser un vinazo, porque mira, tiene 4.5 en Vivino, y yo, pues no sé, o sea, hay que probarlo, ¿no? Pero sí creo que, a ver, son grandes herramientas, pero no puede ser como la verdad absoluta, No, no puede ser la ¿no? referencia. Ni de chiste puede ser la referencia. Claro que no. Yo sí, a veces eso sí me causa conflicto esas aplicaciones. Es una gran aplicación, definitivamente. El que hizo, de hecho, está su serie, está su documental, ¿no? El que hizo Vivino, pero sí creo que, ay, hijo, mano, Es yo que a viendo veces la cuando, serie te das cuenta que la sí, motivación realmente es buena. sí, O sea, abres la puerta a que todo mundo pueda pues, expresar su opinión. El tema es que, pues sí, ¿qué valor puede dar tu opinión? sí. Por eso fíjate que a mí me gusta más Seller Tracker, porque tienes combinado, supuestamente, ¿no? O sea, opiniones de expertos y opiniones de gente común, digámoslo así. O sea, no me gusta esa palabra, pero de que cualquiera puede opinar. Entonces yo a veces lo que hago es que veo en una, veo en otro, tengo como 3 o 4 de esas aplicaciones, entonces veo como las 3 o 4 y hago una media. Pero sí, no se vayan con solo Vivino, creo yo. O sea, Que a ver, analicen diferentes. está el otro lado. Y para el Ujú. otro lado, voy a apelar a esta famosa anécdota Ujú. y la voy a decir muy rápida, el juicio de París. Ah, sí. Ese es el otro lado, donde los Sí. críticos quedan en ridículo, ¿no? Bueno, no quedaron, sí, quedaron o no en Bueno, ridículo, en no su sé. momento así lo En su dijeron. momento quedaron. Así se pensó. Y para quien viva debajo de una piedra, el juicio de París, 1976, Ujú, bueno. 24 de mayo específicamente de este año, el comerciante británico Steven Spurrier organizó en París una cata ciega con 9 jueces, todos franceses, todos expertos de primer nivel, para comparar los mejores vinos de California contra pues, los mejores de Francia, ¿no? En sus respectivas categorías. Y pues, el resultado fue un terremoto. Los vinos ujú, californianos ganan en ambas categorías, tanto tinto como blanco. Y de ujú. ahí vienen estos famosos vinos, Stag Leap Wine Cellars, el Cabernet Sauvignon del 73, que superó a los primer cruz de Burdeos, el Chateau Sí, Montelena Chardonnay del 73, que derrota a los grandes vinos de blancos de la Borgoña. Borgoña. Y Ajá. aquí los jueces franceses, al descubrir que habían elogiado vinos americanos creyendo que eran los franceses, intentaron recuperar sus fichas de cata y todo el show. Algunos negaron los resultados. Una jueza, se llamaba Odette Kahn, que era Ujú. directora de la Revue du Vin de France, Po, po, po. intentó literalmente retirar su puntuación cuando se anunció el ganador. Fíjate nomás. ¡Qué Entonces, orgullosa! pues sí, la lección No, pues sí. ahí que nos deja el juicio de París no fue, no tanto que California era mejor que Francia, o sea, eso no, fue más bien algo más importante. Creo que los expertos más experimentados pueden ser víctima de sus propios prejuicios cuando el contexto desaparece, ¿no? Exacto. El vino que Y a pensaban que era ver, francés les parecía más elegante, el que sospechaban que era sí. americano, más tosco. Y a ver, pues sin la etiqueta, su paladar no pudo sostener la narrativa. Y lo peor que es que pasó 2 veces. Porque acuérdate que lo repitieron después de varios años y volvieron a ganar los californianos. Entonces, la mayoría eran críticos franceses, ¿no? Como bien dices. Sí, Entonces, ahí es cuando dices, ahí está el otro ok, lado. si es a ciegas, si le sabes o no le sabes. O sea, no te vas nomás por la etiqueta. Y eso le pasó a Robert Parker en otra ocasión. Por Exacto. ejemplo, él valoró un vino de San Emilion en Burdeos, un Chateau Pavis, y lo valoró así como que, wow, casi que 100 puntos. Y pues los demás críticos dijeron, oye, pues, ¿qué te pasa? Este vino no está tan bueno. Y sí, ahí fue cuando empiezan luego a decir, ¿qué onda? Este cuate ya está chochando o qué le está pasando, que no sabe ya analizar bien o dónde está el punto de
¿es por la bodega o es por el vino o es por... Ya no puedo decir que un vino está tan malo porque valgo gorro, ¿no? Y sí, ahí decían que él decía que era un vinazo y los demás dijeron que estaba sobremadurado, desequilibrado. Le llegaron a decir que era vino caricaturesco y exagerado a ese punto. Cuando Robert Parker, uff, ¿no? Le puso sabe cuántos. Entonces, sí, sí es como muy subjetivo todo esto. Y otra vez que también Robert Parker pasó una gran prueba fue con el famoso Rudy Kurniawan. Él le tocó estar en algún momento en una de estas reuniones, no criticando, no analizando, sino simplemente probando y diciendo, wow, qué vinazos, está excelente. Y bolas, eran los del fraude de Rudy Kurniawan. Que después él, creo que cuando platicamos en aquel programa, lo decíamos, que él llegó a decir, a declarar, a ver, igual sí, me equivoqué, no era el vino que yo pensé que estábamos probando, pero era un excelente vino, ¿no? O Pues sí, sea, ya como le resultó haces. un gran enólogo el Rudy Kurniawan. Bueno, yo creo que sí, porque a muchos los engañó. Pero, no enólogo, pero sí blender. Pero sí le llegó a pasar a alguien como Robert Parker que lo chamaquearon, ¿no? Pues sí, y a ver, y tal vez no todo está dentro de la subjetividad. Aquí hay otros Ujú. factores. Hay, como en todas las industrias, pues también puede haber temas de corrupción. En Uf. 2012 hubo un crítico llamado Jay Miller, colaborador estrella, por cierto, de Robert Parker en The Wine Advocate para España y Sudamérica. Bueno, él renuncia en medio de acusaciones de que había aceptado viajes, hospedaje, atenciones pagadas por las bodegas que posteriormente calificaba. Pues aquí la Ojo. investigación, publicada por un periodista llamado Robert Camuto, generó Ujú. crisis de credibilidad en The Wine Advocate que Parker intentó contener públicamente. Mm, Ahí es donde este incidente, por ejemplo, abrió un debate que la industria prefería no tener. ¿Cuántos críticos reciben favores de los productores que evalúan? Digo, no hay una respuesta ujú. pública, pues, a esa pregunta, pero pues Sí, sí. la pregunta queda flotando, ¿no? Es lo que dicen, que luego muchas veces van a probar lo que le llaman el sistema Primor antes de embotellar. Entonces llegan y les encantan el oído, prueban el vino. Obviamente, igual va a durar todavía un año más en la botella, ¿no? O a veces hasta más. Y entonces, pues les dan hospitalidad de lujo, accesos exclusivos, los productores van y yo creo que más que sea un engaño, sí es una percepción muy diferente. A ver, ¿cuántas veces te ha pasado a ti en una feria del vino? Sí. Estás muy a gusto, estás muy contento, la música, el ambiente, pruebas un vino y dices, ay, qué rico, me lo voy a llevar a mi casa. Y luego lo abres con los amigos de, oye, este vino estaba buenísimo y dices, ay, no, ya no estaba tan bueno. Entonces, imagínate a estas alturas, a estos niveles, estos críticos, cómo los chiquean, les encantan el oído, el paladar, todo. Y pues, claro que estás analizando pues no tan objetivamente, ¿no? Creo yo. Entonces sí ha habido varios casos así. Sí, fíjate que ahí te va mi conclusión, ¿no? Sobre todo esto. Después de ya todo lo que hemos recorrido, estos imperios construidos con un solo número, los escándalos, los paladares entrenados por décadas, guerras filosóficas entre potencia y elegancia, Ujú, pues a mí me gustaría que la gente que nos escucha se lleve algo o se quede con algo grabado, ¿no? Creo que la ujú, crítica de vino existe porque el vino es complejo, ¿no? Porque hay demasiado como para explorar solo. mucho. Porque cuando alguien ha probado miles de vinos y te dice, este vino es extraordinario, pues esa señal yo creo que tiene valor, ¿no? Te ahorra tiempo, te orienta, te reduce el riesgo de una cara de equivocación. O sea, imagínate que vas a comprar un buen vino, o sea, vas a invertir de tu lana en un gran vino, pues está Ujú, padre que gente que reconoce su trayectoria, su camino,
pues te ahorra el tiempo de aventar la moneda al aire, ¿no? Sí, pues todo es lana. Ujú, El tema también está en eso, por eso me voy al equilibrio, porque hay una trampa en la que caemos también con demasiada frecuencia, y mm, es la trampa de dejar de confiar en nuestra propia copa. ¿Qué pasa? Cuando leemos 89 puntos, de repente el vino nos sabe a 89 puntos. O cuando leemos notas de tabaco, cedro, ciruela negra, de pronto eso es exactamente lo que queremos sentir. Cuando el número precede a la experiencia y la contamina para siempre. Ese es lo que debemos de cuidar. O sea, ujú, y hago referencia a lo que te platicaba de Vivino, que tiene ujú. muchísima validez, pero no es una referencia. Así como estos temas de los grandes críticos que tienen toda la admiración y el respeto, pero que también tienen Ujú. estos baches. Quedémonos en busquemos este equilibrio. Por eso la intención de que siempre estemos buscando educarnos, siempre seguir practicando, siempre seguir probando, siempre seguir Eso. alimentándonos para, eso sí, ver una publicación como Vivino, pero también leer a los grandes críticos de vino y tener referencias, pero no que no pierdan nuestra propia evaluación. Totalmente, partner. Y creo que eso, probar vino, salir de las regiones que siempre pruebas, salir de las uvas que siempre pruebas. Si vas a la tienda y ves un vino diferente, hazte amigo del de la tienda, hazte amigo de ya sea una tienda grande, ya sea una tiendita de vino más exclusiva, más boutique, que te hable, que te diga, oye, llegó este vino, llegó esta novedad, pruébenlo, analícenlo. Y sí, como bien dices, o sea, confiar en tu paladar. Y si es un vino que dice 89 puntos, analiza por qué dice 89 puntos. Y igual di, no era para tanto. Y si dice 95, decir, ay, pues no era para tanto tampoco, ¿no? Quién sabe. Porque si nos dejamos ir por el nombre de la bodega, por quién lo ha hecho, por el enólogo, por la calificación, y entonces ya no analizamos más. Fíjate, Exacto. dos anécdotas rápidas. Me pasó una vez, estábamos unos amigos y me dicen, mira, mira, trajimos este vino. Ah, órale, yo no lo conocía. Es de una bodega aquí de Aguascalientes, no lo conocía. Y entonces empiezo a investigar y por error me sale en el Google que costaba 3,000 pesos. Y entonces con los que estaban, no, sí, wow, con razón, es que es un vinazo, está, bueno, excelente, pero no habíamos visto de qué bodega era, no voy a decir para no quemar. No habíamos visto de qué bodega era. Y la verdad es que buen vino, ¿eh? Déjame decirte, sí me gustó. Eh, no, no, es que wow, está buenísimo, qué rico. A ver, vamos investigándole bien de dónde es. Y entonces ya voy investigando mejor y ya veo bien, ya era un vino de 600 pesos, no 3,000. Y en ese momento, ¡pum!, cambia ahora sí que lo que estaban diciendo. Cuando les digo, es un vino de esta bodega de 600 pesos, dice, ah, bueno, no te creas, no estaba tan bueno, ¿verdad? Ya probándolo bien, no, ya no me gustó tanto. O sea, a ver, espérate. Si era de 3,000 pesos y de una bodega que no sabías, era muy bueno. Y si es de esta bodega de 500, 600 pesos, ya no te gustó. El mismo vino que estabas probando con segundos de diferencia. Uno. Y otra vez me pasó a mí. En una cata probé el champán, el cristal. Y claro que mi expectativa era de, wow, voy a probar el champán cristal, qué emoción. Por la historia, por ¿Sí? las calificaciones que ha tenido, por todo lo que quieras. Y a ver, sí es un champán muy bueno, pero yo me esperaba así como, "Oh", y pues todos en esa mesa dijimos, ah, sí está rico, pero pues no que 100 puntos y que era el vino de los Ares y bla, bla, bla. Entonces, sí nos dejamos ir por todo este back, ¿no? De que tiene una marca, una botella, un vino, la historia, etcétera. Entonces, aprendamos a confiar en nuestro paladar, como bien dices. Exacto, creo que aquí, híjole, fuera de lo objetivo, que sí se puede medir, que sí se puede, este, señalar, creo que ah, quiero que el vino no pierda su magia.
¿no? Que ojo, no estoy diciendo que nos vayamos por la ambigüedad siempre, ¿no? O por la subjetividad siempre, pero usémosla como magia también. Creo que los críticos más honestos, ¿no? Las Jancis Robinson, los Hugh Johnson de Ujú, este mundo, pues han dicho lo mismo, hay que usarlos a ellos como puntos de partida, no como punto de ujú. llegada, Sí, ¿no? no como verdad absoluta. Creo que Ujú, el paladar de Robert Parker, claro que es excepcional, Jancis también, el de Tim Atkin también, o sea, pero pues tal vez ninguno de ellos ha estado un domingo por la tarde en tu casa haciendo ay, oye, eso X. sería muy bueno. Eso sería padrísimo. Imagínate. Pero pues no van a estar haciendo un buen No. asadito, una buena comida, con un momento irrepetible, con buenos amigos. Este, pues a ver, en ese contexto, Ujú. ese momento específico es irrepetible, es absolutamente tuyo. Pues ningún crítico lo puede calificar, ¿no? No, Ningún número puede, o sea, no hay una evaluación que le puedas dar a esa experiencia. Y sin claro. embargo, es importante, porque pues al final, si encuentras un gran vino, no tiene que ser 100 puntos, 90 puntos, 80 puntos. Pero si ese vino, esa copa, en ese contexto, te hizo detenerte a la mitad de la conversación y decir, oigan, 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 a ver, Qué bueno está esto. prueben esto o huelan esto. Pues Sí, eso es lo que buscan los críticos, creo yo, ¿no? Eso es lo claro. que Pues eso es buscamos lo que todos. busca el productor, ¿no? Y lo que buscamos todos al momento de tomar un vino. Parar y decir, uff, qué delicia, Esa es la, ¿no? la intención. Eso, ese es el punto. Y tarde o temprano el vino evoluciona. Y el vino que probó en su momento un crítico, tú lo vas a probar en otro momento. Del vino. Deja tú tu momento emocional, el momento del vino, porque ya evolucionó, ¿no? Entonces, también eso es importante. Y quien lo pruebe es humano, y hay emociones, como bien lo dices, ¿no? Y hay percepciones, y hay diferentes vivencias y experiencias. Entonces, es muy padre que haya quien te dé una guía, pero no es la verdad absoluta, creo yo. Yo con eso me quedaría. Así es, Mari. Pues muchas gracias por este programa. Qué Pues, bonito, de nada. qué reflexivo. Ay, sí, oye, nos hemos hecho muy reflexivos últimamente, partner. Qué Como el bueno, me vino, gusta. esto está evolucionando. Estamos Vamos evolucionando a nuestra evolucionar. forma de pensar. Pero sí es cierto, digo, pues hay que, no se trata nomás de hablar como merolico, ¿no? Se trata de Exacto. platicar y decir lo que pensamos, lo que analizamos y lo que creemos. Y espero, público querido, público adorado, ¿qué piensan ustedes? Ahí ¿Qué está la creen? caja de comentarios y ahí es donde pónganos su crítica, que eso es súper importante para Sí. nosotros. ¿Quién es su crítico favorito? Exacto. ¿Qué Qué filosofía tan adoptan? polémico es. Ujú. Sí, sí, sí. Y pues bueno, gracias a todos por escucharnos. Quien se quedó hasta el final de este programa, los queremos de corazón. Muchas gracias. Y pues síganos escuchando, viéndonos en YouTube, en las plataformas, nuestras redes, aunque estén escritas. Edgar Fotosom, Mari Lópezom, síganos. Y díganos también qué les pareció la nueva imagen que ya subimos. ¡Eh! Sí, cambiamos fotos, cambiamos imagen, nos evolucionamos también nosotros A para ver qué ustedes. tal les pareció. Pues nos vamos, Mari. Muchas gracias. Nos vamos. Nos Gracias, vemos la Edgar, próxima gracias a semana. todos. Nos renovamos, esa era la palabra, nos Ándale. renovamos. Evolucionamos y nos renovamos. Muchas gracias a todos. Díganos qué piensan, mándenos sus comentarios, pónganos like, por favor, estrellitas y no dejen de comentar. Gracias, bye Chao, bye. chao. Rewind ha llegado al final.